Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a yomedefiendo.com. Como ya sabéis, mi nombre es David Tierno y soy abogado en ejercicio y estoy contándoos, explicándoos de una manera clara, sencilla, pero a la vez práctica para que os pueda ser útil en vuestro día a día los principios generales y todas aquellas cosas que hay que saber acerca del procedimiento administrativo. Y ahora en este post concretamente pues voy a continuar con un tipo de procedimiento administrativo muy específico, que es el procedimiento sancionador. En el post anterior veíamos cuáles eran las fases y algunos criterios o principios importantes. En este caso vamos a ver cuáles son los principios de la potestad sancionadora. Cuando hablamos de principios de la potestad sancionadora, en realidad nos estamos refiriendo a aquellas normas o criterios generales que hay que tener en cuenta siempre dentro del procedimiento sancionador. Es decir, que aunque un artículo concreto no lo diga, da igual, esto se sabe que es así. Por ejemplo, un principio general sería que el médico debe de actuar siempre en favor de la salud del paciente. No hace falta que lo diga en ningún protocolo de actuación del hospital, aunque no lo diga, esto ya se sabe que tiene que ser así. Bueno, pues en este caso la ley da una serie de principios para que, aunque no se especifique en un artículo concreto, con carácter general, estos principios deben de cumplirse siempre. Y en este caso, pues uno de los principios que establece la ley en relación con la potestad sancionadora, con los expedientes sancionadores, es el principio de legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para que se pueda ejercitar la potestad sancionadora, tiene que haber una ley que lo haya aprobado. Es decir, un órgano administrativo no puede decir, bueno, como la ley dice que hay que hacer esto, pues entonces como aquí nadie castiga, si no se hace, yo voy a ser el que lleve a estos procedimientos administrativos. No, no es así. Tiene que haber una ley que en algún sitio diga que eso se sanciona y que será tal órgano administrativo o tal administración la que tendrá la competencia para llevar a cabo las sanciones en relación a ese asunto. Así que el principio de legalidad es fundamental, ya que sabemos que esto es un freno o es un obstáculo para la potestad sancionadora. Si el ejercicio de esa potestad sancionadora no está aprobado por ley, no se puede ejercer. Esto significa que no vale con que esté aprobado por un reglamento. Recordad los posts dedicados a las normas y las leyes, el número 1, el del derecho interno 1, que hablaba de la jerarquía normativa, tiene que estar aprobado por ley, no vale con un reglamento. Por otra parte, pues también se establece el principio de la irretroactividad. Esto quiere decir que si hoy se aprueba una norma que dice que esto es una infracción, lo que no se puede hacer es aplicarlo a las conductas que se hayan llevado a cabo antes de aprobar esa ley. Por ejemplo, si hoy se aprueba una ley diciendo que está prohibido salir a la calle sin calcetines, pues a partir de hoy todo el que salga a la calle sin calcetines podrá ser multado, podrá ser sancionado. Pero todos los que lo hayan hecho antes de hoy no podrán ser sancionados, porque cuando lo hicieron, eso no estaba prohibido. Esto además es una consecuencia directa de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución. Ya lo mencionaba en algún post anterior, en el que hablaba de la irretroactividad de las normas, porque el artículo 9 de la Constitución pues prohíbe la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos. Así que las normas sancionadoras no pueden ser retroactivas. Esto es muy importante, porque si en alguna ocasión quisieran, nos abrirían un expediente sancionador por una norma que no estaba aplicada, o no estaba aprobada, o no estaba en vigor, que sería más correcto, porque a veces las normas se aprueban, pero luego se dispone que van a entrar en vigor 6 meses después, o al día siguiente de su publicación, o 20 días después. Pues si en el momento en el que se cometieron los hechos todavía no estaba en vigor, entonces no se puede sancionar, porque estaríamos violando el principio de irretroactividad. Por otra parte, también se establece el principio de tipicidad. ¿Qué significa el principio de tipicidad? Significa que para que nos puedan sancionar, la conducta que se supone que es presuntamente infractora tiene que estar tipificada en alguna norma. Tipificada significa que tiene que estar descrita y tiene que haber una norma que diga que eso es una infracción. Es decir, el órgano administrativo no puede sancionar por lo que quiera, sino que solamente puede sancionar por lo que la ley, el reglamento, la ordenanza, por lo que una norma que esté debidamente aprobada
pues haya dispuesto que va a estar prohibido. Y eso se llama principio de tipicidad. Con lo cual, siempre tenemos que mirar, cuando nos mandan una resolución sancionadora, si la conducta que nos están aplicando está tipificada en una norma. Pero claro, alguien podría decir, hombre, pero eso no va a ocurrir, que la administración vaya a intentar sancionar por algo que no está tipificado. Hombre, dicho así, obviamente eso no va a ocurrir. Pero lo que sí puede ocurrir es que la conducta que nosotros hemos llevado a cabo no sea exactamente lo que está tipificado. Por ejemplo, imaginemos que una norma dijera que será sancionado el que con ánimo de lucro copie películas, por ejemplo. Claro, si ahora nosotros nos pillan copiando películas, podrían decir que hemos cometido una infracción. Pero ojo, porque el tipo, o sea, el artículo, el tipo, la definición de la infracción dice el que con ánimo de lucro, es decir, el que con ánimo, con la intención de lucrarse o de obtener un beneficio económico. Pero si yo la copia la estoy haciendo para mi uso personal, entonces no hay ánimo de lucro. Por lo tanto, aunque me quieran sancionar, mi conducta no es típica, no está tipificada y por lo tanto no se puede castigar. Pero además de tener que estar tipificada la conducta, también tiene que estar su graduación. Es decir, las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves. Pues no puede quedar a criterio único del órgano administrativo decir si esta infracción es leve, es grave o es muy grave, sino que es la ley la que tiene que decir, o el reglamento, o la ordenanza, la norma en definitiva, es la que tiene que decir si esa conducta, siendo típica, es leve, grave o muy grave. A veces puede ocurrir que no diga si es leve, grave o muy grave, pero da las coordenadas para poder saber si lo es. Por ejemplo, imaginemos que dijera que está prohibido comer pipas en la calle. Ahí no nos ha dicho si es leve, grave o muy grave, pero ahora nos dice que para entender si es leve, grave o muy grave se tendrá en cuenta la reincidencia, el número de pipas que hemos comido, el daño que hemos causado a la vía pública. Es decir, se dan una serie de parámetros que puedan servir para ir desde lo más leve hasta lo más grave. Y siempre teniendo en cuenta que aunque el órgano administrativo puede aplicar mal ese baremo, siempre eso será revisable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, siempre tendremos la posibilidad, si no estamos de acuerdo con la graduación de leve, grave o muy grave que hace el órgano administrativo, de poder recurrir a su superior si cabe recurso administrativo, y si ya ha causado estado, es firme y no se puede recurrir administrativamente, de dirigirnos al juez o tribunal mediante el correspondiente recurso contencioso administrativo. Por otra parte, también nos regimos por el principio de responsabilidad. Este principio es fundamental, es de los más importantes en materia de responsabilidad, perdón, en materia de sanción. ¿Por qué? Porque el principio de responsabilidad lo que viene a decir es que solamente se puede castigar al responsable de los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que a mí me puedan sancionar, yo tengo que ser responsable, tengo que haber participado en ello, dice la ley, aunque sea a título de simple inobservancia, es decir, como negligencia. Vamos a poner un caso práctico y podemos verlo claramente. Si resulta que yo me salto un semáforo, pero la policía no me para, entonces la policía mandará la multa, bueno, para ser más exactos técnicamente, el inicio del expediente sancionador, el acuerdo de iniciación del expediente sancionador, se lo mandará ¿a quién? Si no ha parado al vehículo, no sabe quién conducía, pues se lo manda al propietario del vehículo. Pero al propietario del vehículo no se le puede multar, porque el hecho de que sea el propietario del vehículo no demuestra que sea el que se saltó el semáforo. Por lo tanto, si no se puede llegar a saber quién es el que conducía, ese expediente habrá que archivar y no se podrá sancionar a nadie. Cosa bien distinta es que la administración nos diga que identifiquemos quién era el conductor, que nosotros no lo identifiquemos porque no queramos y que nos terminen multando por no identificarlo. Pero ¿veis? Nos estarían multando por no identificarlo, pero no por no saltarnos el semáforo. Y puede ocurrir además que el semáforo no lo hayamos saltado a una gran velocidad y que la pena
impuesta el castigo, la multa por saltarnos el semáforo sea de 500 euros, mientras que por no identificar al conductor solamente sean 180, con lo cual nos interesará no identificarlo para que nos multen con los 180 euros en vez de con los 500. ¿Y todo esto en qué se basa? En el hecho de que yo no soy el responsable, porque yo no soy el que lo ha hecho. Aunque hay que volver a matizar que la ley dice que seré responsable si lo soy, aunque sea a mero título de inobservancia o imprudencia. Por ejemplo, imaginemos que yo no soy el que lo ha hecho, pero yo debería de haber hecho algo para evitarlo y no lo hice. En ese caso, por imprudencia, podría tener algún tipo de responsabilidad, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, también otro principio es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad nos dice dos cosas, pero que parten de un tronco común, y es el hecho de que la sanción que nos impongan tiene que ser proporcional a la infracción que hemos cometido. Esto quiere decir que si hemos cometido una infracción leve, no nos pueden sancionar con una sanción grave o muy grave, porque habría una falta de proporcionalidad. Y puedo decir que muchos de los recursos que se ganan también es por la desproporción entre el hecho cometido y la sanción que se ha terminado imponiendo. Pero esto también significa, por otro lado, o al menos en teoría, de que la comisión de una infracción nunca debería ser rentable. O sea, las normas dicen que si yo cometo una infracción y gano 1000 euros con esa infracción, no me deberían de sancionar con 500, porque entonces me interesa cometer la infracción y además no habría proporcionalidad. Y finalmente hay que decir que las infracciones administrativas nunca, repito, nunca pueden llevar aparejada una pena de cárcel, una pena de prisión, una pena de privación de libertad. Este tipo de penas solamente las puede imponer un juez, y además de lo penal. Ni siquiera el juez de instrucción puede condenar mediante sentencia a pena de prisión. Diferente es la prisión provisional. Esta la dicta el juez de instrucción porque es el que instruye el expediente, y la prisión provisional pues se adopta durante la fase de instrucción. Pero centrándonos en el procedimiento administrativo, nunca una infracción administrativa puede llevarnos a la cárcel, cosa distinta que esa infracción administrativa pueda ser también una infracción penal, y entonces por el procedimiento penal nos lleva allí, pero nunca por la vía de la infracción penal. Por otra parte, otro principio a tener muy en cuenta, porque es un arma, un elemento muy potente, muy poderoso, cuando estamos presentando recursos, alegaciones, cuando nos estamos en definitiva defendiendo de la potestad sancionadora de la administración, que es la prescripción. Muchas de los expedientes sancionadores hay que archivarlos, bien porque ha caducado el expediente, o bien, como estamos hablando ahora específicamente, porque ha prescrito la infracción. Y es que si la norma que tipifica la conducta no da otros plazos diferentes, con carácter general, las infracciones muy graves prescriben a los 3 años, las infracciones graves prescriben a los 2 años y las infracciones leves prescriben a los 6 meses. De tal forma que si la norma que tipifica la conducta no dice otra cosa, remarco esto muy importante porque siempre habrá que asegurarse de que no da otro plazo, pero ese plazo nunca podrá ser superior al que da la normativa general. Pues si eso no ocurre, si yo por ejemplo cometí una infracción muy grave hace 4 años, ya aunque me abran el expediente lo tendrán que archivar, porque a los 3 años prescribió, si es grave a los 2 y si es leve a los 6 meses. Pero es más, si me imponen una sanción, una multa o cualquier otra cosa, es decir, el expediente se llevó bien, y terminó imponiéndose una sanción, pero esa sanción no se ha ejecutado todavía, pues en las sanciones muy graves prescribirá a los 3 años, en las graves a los 2 años y en las leves al año. Es decir, cuando se dicta la resolución y deviene firme, porque se está recurriendo, pero deviene firme, y pasan 3 años, 2 años o 1 año, dependiendo de que sea muy grave, grave o leve, entonces sencillamente la sanción prescribe y ya no la podrán ejecutar. Si es una multa no me la podrán cobrar, ni hacer nada por el estilo, ni hacer nada que se parezca con esto. Dos últimas cositas para terminar. Un principio también que se aplica al expediente, a los expedientes sancionadores es el de concurrencia de sanciones.
prohibición de esto, prohibición de concurrencia de sanciones. Es decir, es lo que en términos jurídicos se llama ne bis in idem. Repito porque esto tiene aquello, ne bis in idem. Esto antes, cuando en el instituto estudiábamos latín, pues nos suena. Como ahora esto ya no se estudia, y incluso en mis tiempos esto no lo estudia todo el mundo, pues suena no a latín sino a chino. Pero realmente ne bis in idem significa no dos veces por lo mismo. Entonces esto quiere decir que si yo cometo una sola infracción, no me pueden sancionar, no me pueden castigar más de una vez por los mismos hechos, sino que con una vez será suficiente. Y esto es importante porque a veces resulta que un solo hecho resulta que puede dar lugar a dos expedientes sancionadores, porque hay otras administraciones por ahí que se sienten competentes para hacerlo. Pero lo cierto y verdad es que solamente se me puede sancionar una vez, o una u otra, pero no las dos. Recordad, ne bis in idem. Aquí abajo lo tenéis escrito. Ne bis in idem, ¿vale? Y finalmente, la prejudicialidad penal. La prejudicialidad penal, lo que quiere decir es que si la infracción administrativa es también un delito o una falta penal, el procedimiento administrativo se tiene que parar, se tiene que suspender para ver en qué termina el procedimiento penal. Porque si hay absolución en el procedimiento penal, los hechos que se declaren probados allí serán hechos probados también en el procedimiento administrativo, lo cual hace que el procedimiento administrativo hasta cierto punto dependa de lo que ocurra en el procedimiento penal. Así que si esto no ocurre, tendréis que presentar unas alegaciones, un escrito, adjuntando el justificante, la copia de la apertura del expediente penal, para solicitar a la administración de que se suspenda el procedimiento tanto en cuanto no se resuelva el procedimiento penal. Y antes de terminar quiero decir, porque no quería decirlo para no liar más la cosa, pero es que es tan importante que al final lo voy a decir. Y es que lo que hablábamos antes del ne bis in idem, es que cuando hablamos de que por un hecho no se castigue dos veces, es que hay el mismo hecho siempre y cuando exista el mismo sujeto, sean los mismos hechos y en definitiva estemos hablando de lo mismo. Pero si son los mismos hechos, pero son personas distintas a las que se dirige la sanción, no estaríamos hablando de nada. O son la misma persona, pero los hechos son parecidos, pero no son los mismos. No estamos hablando de los mismos hechos, sino que quizá los dos se produjeron el mismo día, pero unos fueron antes y otros fueron después. Tiene que ser absolutamente lo mismo. Entonces, ne bis in idem. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y también por vuestra afinidad, por ver todos los vídeos semana tras semana. De verdad yo os pido que me ayudéis a hacer esto, que hagáis comentarios diciéndome lo que os gusta, lo que no os gusta también, qué temas os gustaría que tratara o explicara, y si alguno de vosotros tiene algún tema concreto, específico, personal, pues oye, plantearlo en los comentarios del post y así nos podemos beneficiar todos. Y si es un tema tan personal que no queréis ponerlo ahí, pues podéis remitirlo por correo electrónico o bien por el formulario de contacto del blog en yomedefiendo.com. Pues como siempre, suscribiros a yomedefiendo.com, tendréis acceso a recursos gratuitos, pero que son exclusivos para suscriptores y que no están a disposición del público en general. Buenas tardes y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.